Claro. Hay muchas maneras de explicar la historia, algunas divertidas y otras no tanto. Podés escuchar la historia o podés vivirla y sentirla. Te proponemos combinar historia y viajes para disfrutar de este maridaje con los 5 sentidos. Abrimos nuestra ventana a otros tiempos y latitudes. Déjate llevar por los relatos del profe Omar Hamid y su historia viajera. Profe, el aire Entramos de lleno en Don Martín Miguel de Güemes. en la historia de Martín Miguel de Güemes. Qué presencia, qué historia, qué historia. Un poco... Güemes es una figura que ha trascendido nuestra historia y es particularmente muy conocido, pero tiene algunas perlitas que me pareció interesante destacar, porque hacen de su figura, contribuyen a lo enorme de Miguel de Güemes, ¿no? Perdón, Estamos hablando ¿estamos de de una... acuerdo? Perdón, ¿estamos de acuerdo que tardamos demasiado en reconocerlo un feriado, digamos, a don Miguel Martín? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo Ujú. creo que sí, tiene que ver, acá hay algo que creo que tenemos que hacer una reflexión profunda, de la relación que tenemos, con el Estado Nacional con los llamados caudillos del interior o primeros gobernadores o políticos, del interior del país, lo que se llama, lo que se denomina el interior del país, desde la mano de la centralidad porteña, ¿no? Mm. Creo que eso ha sucedido. Muchas veces se tira abajo la figura de estas personas, ¿no? Que fueron enormes para la constitución del país que hoy todos disfrutamos. En el caso particular de Güemes, este gobernador, que fue militar, que entró en el cuerpo del ejército en 1805, en Buenos Aires, en Granaderos, en lo que fue después Granaderos, es una persona que, por ejemplo, algo que quiero destacar, que luchó fervientemente contra las invasiones inglesas en Buenos Aires, por ejemplo. Ujú. Claro, claro, y eso no sé si lo ¿Y saben mucho. cómo? No sé si lo saben muchos eso. No, y lo que es interesante, hurgueando y husmeando en esta historia fascinante, que me pasa a mí con Güemes en este punto, me pasa algo parecido a lo que me pasa con Hipólito Bullard, con Ah, esa epopeya que hizo de ir hasta Hawái navegando y bombardeando y cañoneando todos los bastiones españoles de acá hasta Hawái, por toda la costa del Pacífico de América. Algo que, como dice Felipe Piña, Hollywood se lo está perdiendo, la película de Hipólito Bullard. es buena esa. Pero bueno, volviendo a Martín Miguel de Güemes, lo que va a suceder, que es algo que me encanta esta historia, tiene una efemérides propia, Güemes, que es haber atacado a carga de caballo, con su caballería jineteada, un barco. Ah, mira vos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, en las invasiones inglesas, en 1806, el barco Justin, eh, en una bajante del Río de la Plata, queda varado en el río. Un barco con 26 cañones, eh, baja el río, queda varado y automáticamente, ahí tenemos la táctica y el pensamiento directo de Güemes, va con sus valientes, en caballería y encara para el barco Con y los, lo in- aborda. con Llega los, con los caballos hasta el barco y lo aborda y los ingleses se rinden. ah, mira vos. Con los infernales. Él y sus infernales. No, ahí no eran los infernales, porque estamos Ah, hablando de es. 1805. Ah, Estamos hablando de cuando estaba en Buenos Aires. muy bien. Muy bien. Una locura, algo que se estudia en las academias militares del mundo. O sea, una cosa fuera de serie. Y está bueno saberlo eso, porque muchas veces forma parte de esta eh,
de bajarle el precio, ¿no? Y acá tenemos Con mucho a, menos, Netflix te hacen una serie. Con mucho menos Netflix te hacen una serie. con mucho menos, con mucho No, menos. no. Otra historia que se está perdiendo Hollywood. Eh, Imaginemos eso, imaginemos la carga de caballería saliendo de las barrancas, entrando al barro del Río de la Plata, abordando un barco militar inglés con yo, 26 cañones y los tipos rindiéndose ante este hombre de 20 años. y Tenía esa, 20 años, y esa es otra Güemes. cosa que a mí me mata. Cuando conocemos toda esta historia, a vos te van contando la historia y todo, y te haces a la idea de un tipo de 40 años. Y después te dicen las edades que tenían. Y vos decís, wow, yo a esa edad estaba pensando en el fulbito del fin de semana, digamos. Es una cosa de loco. Imaginemos, mirá, a Güemes lo matan a los 36 años. Claro, claro. Sí, sí, Mirá si, y cuando te la cuentan el recorrido de la vida de Güemes, vos decís de un tipo que vivió 97 años, por lo menos. Y no, tal cual. pasó todo en un periodo muy corto. Así que bueno, Güemes, después de luchar contra las invasiones inglesas, vuelve al norte, Sí. a Salta particularmente, y Mm. es comisionado por San Martín. Estamos hablando de las primeras, ¿no? La planificación de la independencia, para contener los avances de los realistas, de los españoles, desde el Alto Perú, para que no ingresen vía terrestre a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque estaba fomentando que San Martín se fortalezca en la zona de Cuyo para hacer la llamada estrategia de pinzas, que va a terminar con la liberación de Chile y la liberación de Perú, ¿no? Ujú, Vía marítima. ujú. Bueno, con Chile cruza la cordillera, después se embarca con la ayuda de O'Higgins y va hacia el norte, y en el movimiento de pinzas toma Lima, ¿no? Pero eso San Martín no lo hubiese podido hacer si Güemes no bancaba la parada, hablando en términos criollos, Sí, claro. en el norte argentino, ¿no? Es algo súper interesante de poner en valor, ¿no? Güemes resistió 9 embates del ejército español. 9 embates. Y 9 embates del ejército español, un ejército profesional, y ahí sí es donde crea los infernales del norte, los montoneros, ¿sí? Y un dato curioso que después lo van a sufrir los mismos norteamericanos en la guerra de Vietnam, es que Güemes, ya miren qué precursor, instala la guerra de guerrillas. Bien. Y a Los ver, infernales lo que hacían eran, en grupos de aproximadamente 50 personas, los infernales en total eran algo así como 700, 800 personas. En comandos de 50 personas estaban divididos y se encargaban de ir a buscar al ejército español y hacerle la vida imposible. No los dejaban dormir, le boicoteaban los alimentos, le envenenaban el agua. eh, Todas estrategias, y así no pudieron los españoles avanzar hacia el sur desde el Alto Perú, que era su idea, ¿no? De tomar el norte, lo que es actualmente el norte argentino, y seguir hasta Buenos Aires, ¿no? Ante eso, bueno, ahí lo tenemos a Güemes, que no solamente se apoyó en los infernales, sino que se apoyó también en su hermana Macacha Güemes, que instauró y fundó una red de inteligencia estratégica en el norte argentino, toda hecha a través de las mujeres ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? norteñas. Pará, Macacha Güemes, la hermana de Güemes. ¿Era Macacha, mayor o menor? hermana, ¿Mayor o menor? ¿Tenés el dato? menor, ¿Menor? menor, Menor. se suma a esta lucha para detener el avance de los realistas desde el norte hacia el sur. En esa lucha lo que hace Macacha es formar una red de inteligencia estratégica en donde, escondidos en determinados lugares, llámese árboles determinados en algunas plazas, entre la ropa, hacía llegar mensajes al centro de inteligencia que tenía Güemes en Salta, y ellos ya sabían por dónde estaban los españoles. Bien, mirá vos. Bien, Entonces podían aprovechar, eso es súper de podían película. apro-
Claro, eso es de película. Y podían aprovechar para planificar los ataques que hacían los comandos de los infernales. Ah, mira vos. Y ahí iban los infernales del monte, con los ponchos colorados, a caballo, y los encaraban a los españoles y los sacaban cagando. Y es importante Sí, decirlo claro esto. que sí, claro. Es importante decirlo. Y es importante rescatar la estoicidad y la heroicidad de estas personas, ¿no? Que participaron activamente años antes en lo que se llamó el éxodo jujeño, que ahí sí era donde estaba vinculado con Belgrano, ¿no? En Bien. 1812. Bien. En Cuál era la vinculación con Belgrano? Era subordinado de Belgrano. Bien, Belgrano era el que estaba a cargo del ejército del norte. bien, bien. Entonces, Y de eso vamos a estar hablando sí, el jueves que viene. vamos a hablar de, Bien, entre ellos, el éxodo jujeño. bien, Sin perfecto. duda es una pieza clave del comando de Belgrano. Si hablamos de la faceta militar, Belgrano era una persona, otra figura enorme, ¿no? Otra figura enorme de la historia argentina. ¿Sabes por qué Este, te llevo de esta manera, profe? Por ahí parece que te estoy empujando, pero lo que pasa es que me encanta cómo lo estás haciendo, porque estás contando la historia relacionando un personaje con otro, y eso está buenísimo, porque yo creo, esto es mi humilde opinión, se van a enojar algunos, pero a mí me pasa que creo que como enseñan la historia, sobre todo en la primaria, en la secundaria peor, pero en la primaria también pasa esto. En la primaria nos van enseñando un poquitito, llega la semana de mayo, te enseñan la semana de mayo, llega el momento del el 17 de agosto, te enseñan lo de San Martín, llega el 20 de junio, te enseñan lo de verano, pero creo que falta una devoción por tratar de ir relacionando a los personajes y cómo o sea, que no te cuenten simplemente que San Martín y Belgrano un día se juntaron y se dieron la mano. Que te digan cómo venían ambas campañas, cómo estaban relacionadas y qué relación había de eso. Y qué relación hubo de parte de la historia con los episodios de mayo, con los episodios que derivaron en 1816, en el 9 de julio. Digo, eso es, me parece que la materia pendiente. No sé vos qué opinas al respecto. estoy de acuerdo. Creo igual que hay muchos colegas que tratan siempre de... La historia es relacionar. La Mm, historia es conocer hechos, relacionarlos y ver ese trasfondo y esa vinculación y esa evolución de los hechos y relacionarlos. La historia es relación, no son hechos aislados. O sea, yo no me serviría de nada tener un análisis de la figura de un San Martín. Sí, me iría en elogios personales, ¿no? claro. Porque era también otro enorme de la historia argentina, Sí, claro. con Belgrano, con cualquier prócer. Ahora, claramente que en ese trabajo la relación histórica es fundamental para entender los hechos, ¿no? Y para entender los procesos históricos, cómo se van surgiendo. De hecho, volviendo un poco a Güemes, una de las cosas también que lo hacen grande es la creación de lo que se llamó el fuero gaucho, A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuál fue el fuero gaucho? que le va a traer, él va a pagar con su vida la creación del fuero gaucho. El Cuénteme un fuero poco. gaucho era una reforma política jurídica en el norte argentino, en donde los infernales, ¿de dónde salían los infernales? Era la peonada de las estancias. Ujú. De ahí Entonces, reclutaba. él reclutaba. Entonces, los liberó a la peonada de pagar el alquiler de las tierras donde habitaban y de tener licencias para ir a la guerra contra los españoles. Todo esto en contra de los intereses de la aristocracia argentina y norteña particularmente. Ujú. De hecho, cuando esto se empieza a poner, fíjense que Güemes lo matan, atentan contra su vida el 7 de junio del 21, de 1821, y muere el 17 de junio del 21. Ah, mira vos. Una herida mortal de bala, de un traidor Siempre los hay. bancado por la aristocracia y por el centralismo porteño. ¿Por qué? Porque afectaba con el fuero gaucho los intereses de los hacendados en el norte argentino. Bien, bien. Fijémonos entonces, hagamos una autocrítica y relacionémoslo, hagamos un puente gigante hasta nuestros días
a ver qué nos pasa con eso, que eso es muy importante también. Bien, bien, bien. Lindo, lindo el tema. Muy bueno, profe. ¿Lo quieres cerrar con algo? Con la enormidad de Güemes, que es una figura fascinante de nuestra historia, y agradecerle a Güemes todo lo que hizo y qué mal que le pagaron, y qué mal que le pagamos, porque me incluyo. Bien, bien, bien. De acá de Ventana Pública, entonces vaya el homenaje para don Martín Miguel de Güemes. Y para cerrar este homenaje a esa gran figura, le vamos a poner un temita de Hernán Figueroa Reyes, ¿sí? Que está precisamente dedicado a Güemes, ¿sí? Y nos encontramos en un ratito, profe. Claro que sí, un abrazo grande. Bueno, ahí estamos.